Capítulo 7. Los miembros del público que se encontraban más cerca de la agresión prorrumpieron en alaridos. El rostro de Arachne palideció mientras la muchacha dejaba caer el sándwich y se llevaba las manos al cuello. Un surtidor de sangre brotó entre sus dedos cuando el atributo del Distrito 10 la soltó y le propinó un empujón. Arachne retrocedió de espaldas, giró sobre los talones y extendió una mano goteante, implorando auxilio a los espectadores. La gente, demasiado sorprendida o asustada, no reaccionó. Algunas personas se alejaron de ella mientras se desplomaba de rodillas y se desangraba. El primer impulso de Coriolanus fue apartarse de ella como habían hecho los demás y agarrarse a los barrotes de la casa de los monos en busca de ayuda. Pero Lucy Gray sisió. ¡Ayúdala! Recordó que las cámaras retransmitían en directo para toda la audiencia del Capitolio, aunque ignoraba qué podría hacer él por Arachne. No quería que nadie lo viera atenazado por la aprensión y el pavor. Su miedo era algo que guardaba para él, no un espectáculo público. Se obligó a poner en movimiento las piernas y fue el primero en llegar junto a Arachne, que se aferró a su camisa mientras la vida se le escapaba del cuerpo. ¡Un médico!, exclamó mientras la tumbaba con delicadeza en el suelo. ¿Hay algún médico aquí? Por favor, que alguien la ayude. Presionó con la palma de la mano la herida en un intento por contener la hemorragia, pero la retiró al oír el jadeo estrangulado que emitió la muchacha. ¡Vamos!, les chilló a los presentes. Dos agentes de la paz se abrían paso a empujones en su dirección, pero avanzaban muy despacio. Demasiado. Coriolanus miró de reojo a tiempo de ver que la chica del Distrito 10 recogía el sándwich de queso y le daba un furioso bocado antes de que una lluvia de balas le atravesara el cuerpo, aplastándola contra los barrotes. Cayó deslizándose hasta formar un fardo desmadejado en el suelo, su sangre mezclada con la de Arachne. Unas migajas de pan a medio masticar se despegaron de sus labios para flotar en el charco escarlata. La multitud retrocedió de repente, impulsada por los individuos aterrorizados que intentaban huir de la zona. La luz mortecina le confería a la escena una capa de desesperación añadida. Coriolanus vio que un niño pequeño había perdido el equilibrio y le pisoteaban la pierna, hasta que una mujer lo levantó en volandas del suelo. Otros no tuvieron tanta suerte. Los labios de Arachne dibujaban palabras inarticuladas que él no supo descifrar. Cuando su respiración cesó de improviso, imaginó que no serviría de nada intentar reanimarla. Si insuflaba aire en su boca, ¿no se limitaría a escapar por la herida abierta del cuello? Festus había conseguido llegar a su lado. Los dos amigos intercambiaron sendas miradas de impotencia. Mientras se separaba de Arachne, Coriolanus se sobresaltó al ver la sustancia roja y reluciente que le cubría las manos. Se volvió y vio a Lucy Gray acurrucada contra los barrotes de la jaula, con el rostro oculto entre los volantes de la falda, estremeciéndose de la cabeza a los pies. También él temblaba. Siempre le ocurría lo mismo: la sangre derramada, el silbido de las balas y los gritos de la multitud lo transportaban a los momentos más angustiosos de su niñez. Botas rebeldes retumbando en las calles, la abuelatriz y él cercados por los disparos, moribundos retorciéndose a su alrededor, su madre yaciendo en la cama empapada de rojo, las estampidas durante los disturbios provocados por la escasez de alimentos, las caras aplastadas, los gemidos de dolor. Se apresuró a enmascarar el terror que sentía apretando los puños a los costados, respirando profunda y acompasadamente. Lucy Gray empezó a vomitar, y Coriolanus le volvió la espalda para evitar que también a él se le revolviera el estómago.
Por fin apareció el personal de primeros auxilios. Colocaron a Arachne en una camilla. Se evaluó quiénes habían sufrido heridas por culpa de las balas perdidas y quiénes habían sido arrollados por los pies de la gente. Apareció una mujer en su campo visual para preguntarle si se encontraba bien, si esa sangre era suya. Cuando se hubo confirmado que no lo era, le dieron una toalla para que se limpiase y pasaron al siguiente. Mientras se quitaba la sangre con la toalla, divisó a Sejanus, arrodillado junto al atributo abatida. Había metido la mano entre los barrotes y parecía espolvorear un puñado de algo de color blanco sobre su cuerpo mientras murmuraba unas palabras. A Coriolanus apenas le dio tiempo a verlo de refilón antes de que un agente de la paz se acercara a Sejanus y se lo llevase a rastras. Los soldados que ya empezaban a invadir el recinto desalojaron al resto de los visitantes y alinearon a los tributos contra el fondo de la reja, con las manos entrelazadas encima de la cabeza. Más tranquilo, Coriolanus intentó captar la atención de Lucy Gray, pero la muchacha tenía la mirada clavada en el suelo. Un agente de la paz lo agarró por el hombro y le dio un empujón, respetuoso pero firme, en dirección a la salida. Se descubrió siguiendo los pasos de Festus por el camino principal. Se detuvieron junto a una fuente y dedicaron unos instantes a limpiarse la sangre. Nadie sabía qué decir. Aunque no hubiera sentido ningún cariño especial por Arachne, esta siempre había estado presente en su vida. Habían jugado juntos cuando eran muy pequeños. Los habían invitado a las mismas fiestas de cumpleaños. Se habían hecho compañía en las colas de racionamiento. Habían cursado las mismas asignaturas. La muchacha se había vestido de negro de la cabeza a los pies para asistir al entierro de la madre de Coriolanus. Y este había sumado su voz a los vítores en la ceremonia de graduación de su hermano, hace apenas un año. Como parte de la adinerada vieja guardia del Capitolio, consideraba a Arachne un miembro más de su familia. Y a uno no tenía por qué gustarle su familia. Los vínculos se daban por sentados. «No he podido salvarla», dijo. «No he sido capaz de parar la hemorragia». «No creo que nadie hubiera podido, por lo menos tú lo intentaste. Eso es lo que cuenta», lo consoló Festus. Clemencia los encontró, todavía temblando a causa de la conmoción, y salieron juntos del zoológico. «Vengan a mi casa», propuso Festus, pero cuando llegaron al piso se echó a llorar de improviso. Lo acompañaron hasta el ascensor y se despidieron de él. Cuando Coriolanus y Clemencia llegaron a la casa de ésta, se acordaron de la tarea que les había encargado la doctora Gaul. La propuesta de enviar comida a los tributos en arena y la opción de apostar por ellos. «No esperará que lo hagamos ahora», dijo Clemencia. «Yo esta noche sería incapaz. No podría concentrarme en eso sin... ya sabes, sin Arachne». Coriolanus se mostró de acuerdo, pero de camino a casa pensó en la doctora Gaul. Era la clase de persona de la que cabía esperar que lo penalizase por saltarse una fecha de entrega, con independencia de las circunstancias. Debería escribir algo, aunque solo fuese por jugar sobre seguro. Tras subir las 12 plantas hasta su piso, encontró a la abuelatriz hecha una furia, despotricando contra los distritos y aireando su mejor vestido negro para el funeral de Arachne. Corrió a su encuentro en cuanto lo vio, y le tanteó el pecho y los brazos para cerciorarse de que estuviera ileso. Tigris lloraba. «No me puedo creer que Arachne esté muerta. Pero si la vi esta misma tarde en el mercado comprando esas uvas». Coriolanus la consoló e hizo cuanto pudo por tranquilizarlas y convencerlas de que él no corría ningún peligro. «No se repetirá. Ha sido un accidente inesperado, pero puntual. Las medidas de seguridad van a reforzarse después de esto, seguro». Cuando se hubieron calmado los ánimos, Coriolanus se dirigió a su dormitorio. Se quitó el uniforme ensangrentado
y fue al cuarto de baño. Bajo el agua de la ducha, casi ardiendo, eliminó de su cuerpo los restos de sangre de Arachne. Un sollozo doloroso amenazaba con estallarle en el pecho, pero remitió transcurridos unos instantes. No estaba seguro de si tenía que ver con la pena por la muerte de la muchacha o con la preocupación que le producían sus propias dificultades. Una mezcla de ambas, probablemente. Mientras se ponía la vieja bata de seda que había pertenecido a su padre, decidió probar suerte con la propuesta. Tampoco es que se sintiera capaz de dormir. No con el borboteo de la garganta de Arachne resonando todavía en sus oídos. No había polvo con fragancias de rosas capaz de disimular algo así. Abstraerse en la tarea contribuiría a sosegarlo, y prefería trabajar en solitario, sin tener que esforzarse por rechazar diplomáticamente las ideas de sus compañeros de clase. Así, sin interferencias, trazó una propuesta sencilla pero sólida. Tras reflexionar sobre el debate que había surgido en clase con la doctora Gaul, y sobre la fascinación de los visitantes que se habían acercado hasta el zoológico para alimentar a los tributos famélicos, se concentró en la comida. Por primera vez, los patrocinadores podrían comprar artículos, un trozo de pan o una cuña de queso, que un dron se encargaría de entregar al tributo seleccionado. Se nombraría un jurado para revisar la naturaleza y el valor de cada uno de los artículos. Los patrocinadores deberían ser ciudadanos acreditados del Capitolio, sin relación directa con los juegos. Esto excluía a los vigilantes de los juegos, los mentores, los agentes de la paz encargados de vigilar a los tributos y a cualquier familiar directo de los antedichos interesados. Por lo que a la idea de las apuestas respectaba, sugirió la creación de un segundo jurado, cuyo cometido sería el de diseñar un sistema que permitiría a los ciudadanos del Capitolio apostar con carácter oficial por el vencedor, calcular las probabilidades y supervisar el pago a los ganadores. Los ingresos obtenidos por cualquiera de estos programas se destinarían a sufragar los costes de los juegos, convirtiéndolos prácticamente en gratuitos para las arcas del gobierno de Panem. Coriolanus trabajó sin descanso, hasta que salió el sol ese viernes por la mañana. Mientras los primeros rayos entraban por su ventana, se puso un uniforme limpio, se colocó la propuesta bajo el brazo y salió del piso procurando hacer el menor ruido posible. La doctora Gaul era una persona polifacética con responsabilidades militares, académicas y de investigación, por lo que el muchacho tuvo que adivinar la posible ubicación de su despacho, puesto que se trataba de algo relacionado con los Juegos del Hambre. Encaminó sus pasos hacia la imponente estructura conocida como la Ciudadela, sede del Departamento de Guerra, aunque los agentes de la paz de servicio no tenían la menor intención de permitirle acceder a la zona de máxima seguridad. Le aseguraron que dejarían las páginas de su propuesta sobre la mesa de la doctora. Tendría que conformarse con eso. Mientras regresaba al corso, la pantalla que de madrugada tan solo había mostrado el sello de Panem, cobró vida con los acontecimientos de la noche anterior. Emitieron una y otra vez el degollamiento de Arachne por parte del tributo, el intento de Coriolanus por ayudarla y la ejecución de la asesina. El muchacho se sentía curiosamente distanciado de la acción, como si el breve episodio de angustia sufrido en la ducha hubiera agotado sus reservas emocionales, puesto que su reacción inicial ante la muerte de Arachne había sido demasiado tibia. Lo alivió ver que las cámaras únicamente habían grabado sus intentos por salvarla, los momentos en que parecía más valiente y responsable. Había que fijarse bien para darse cuenta de cómo temblaba. Lo complació en particular entrever una imagen fugaz de Livia Cardew huyendo despavorida entre la multitud en cuanto empezaron a sonar los primeros disparos. Una vez en clase de retórica,
La muchacha había atribuido su incapacidad para descifrar el significado más profundo de un poema al hecho de que era demasiado egocéntrico. Qué ironía viniendo precisamente de Livia. Los actos eran más elocuentes que las palabras, en cualquier caso. Coriolanus al rescate, Livia la salida más próxima. Cuando llegó a casa, Tigris y la abuela Tris, que ya se habían repuesto en parte de la impresión por la muerte de Arachne, lo calificaron de héroe nacional. Cumplido que él rechazó con un ademán, aunque para sus adentros lo saboreara. Debería estar agotado, pero una combinación de energía y nerviosismo le corría por las venas. Y el anuncio de que la academia no iba a suspender las clases le levantó el ánimo. Que aún no lo considerasen un héroe en su casa tenía demasiadas limitaciones. Necesitaba un público más amplio. Tras un desayuno consistente en patatas fritas y suero de leche frío, se dirigió a la academia con la solemnidad que la ocasión requería. Puesto que su amistad con Arachne era de dominio público y la había demostrado intentando salvarla, daba la impresión de que lo hubieran designado doliente oficial. Recibió numerosas condolencias por los pasillos, así como elogios por sus actos. Alguien insinuó que la había querido como a una hermana, y aunque no fuese cierto ni por asomo, tampoco lo desmintió. No estaba bien faltarles el respeto a los muertos. Como decano de la academia, debería haber sido Highbottom quien presidiera la asamblea de toda la escuela, pero no hizo acto de presencia. Fue Satyri, en cambio, la que habló de Arachne en los términos más favorables. Su audacia, su franqueza, su sentido del humor. Todas las características, pensó Coriolanus mientras se secaba los ojos, que resultaban tan irritantes en ella y que, al final, le habían costado la vida. La profesora Sigurd cogió el micrófono para felicitarlo. Y en menor medida a Festus, por su reacción ante una camarada caída en combate. Hipócrata Lund, la consejera de la escuela, invitó a pasarse por su despacho a todo el que estuviera sufriendo por problemas relacionados con el duelo, sobre todo si experimentaban impulsos violentos hacia ellos mismos o hacia los demás. Satyria volvió a tomar la palabra para anunciar que el sepelio oficial de Arachne tendría lugar al día siguiente. El cuerpo estudiantil al completo asistiría para honrar su memoria. Se retransmitiría en directo para todo Panem, por lo que se les instaba a presentarse y comportarse como correspondía a la juventud del Capitolio. A continuación se les permitiría reunirse, recordar a su amiga y consolarse los unos a los otros por su pérdida. Las clases se reanudarían después del almuerzo. Tras una gelatinosa tosta de ensalada de pescado, estaba previsto que los mentores se encontraran de nuevo con el profesor Demiglos, aunque a nadie le apetecía. Tampoco ayudó que lo primero que hiciera fuese repartir una ficha de mentor actualizada con los nombres de los tributos y dijera: esto debería ayudarlos a hacer un seguimiento de su participación en los juegos. 10º Juegos del Hambre. Mentores asignados. Distrito 1. Chico, Facet. Livia Cardew. Chica, Belverin. Palmiria Monti. Distrito 2. Chico, Marcus. Sejanus Plint. Chica, Sabine. Florus Friend. Distrito 3. Chico, Cirque. Io Jasper. Chica, Desley. Urban Campbell. Distrito 4. Chico, Meissen. Persephone Price. Chica, Coral. Festus Creed. Distrito 5. Chico, High. Dennis Flink. Chica, Sol. Ifigenia Moss. Distrito 6. Chico, Otto. Apollo Ring. Chica, Ginny. Diana Ring. Distrito 7. Chico, Trech. Vipsania Sickle. Chica, Lámina.
Pliny Harrington. Distrito 8. Chico, Bobbin, Juno Phipps. Chica, Gooby, Hilarious Heavensby. Distrito 9. Chico, Panlo, Gaius Brin. Chica, Schiff, Androcles Sanderson. Distrito 10. Chico, Tanner, Domitia Whimsywick. Chica, Brandy, Arachne Crane. Distrito 11. Chico, Reaper, Clemencia Dovecot. Chica, Dill, Felix Ravenstiel. Distrito 12. Chico, Jessup, Lysistrata Bikers. Chica, Lucy Gray, Coriolanus Snow. Coriolanus, junto con varias de las personas que lo rodeaban, tachó automáticamente el nombre de la chica del Distrito 10. ¿Y después qué? Lo lógico sería tachar también el de Arachne, pero no era lo mismo. Sostuvo el bolígrafo en suspensión sobre su nombre y decidió dejarlo como estaba, de momento. Le parecía una crueldad eliminar su nombre de la lista así como así. Llevaban aproximadamente 10 minutos en clase cuando llegó una nota de secretaría en la que les indicaba a Clemencia y a él que abandonaran el aula y se apersonasen de inmediato en la ciudadela. Esa solo podía ser la respuesta a la propuesta de Coriolanus, que sintió una combinación de emoción y nerviosismo. ¿Le habría gustado a la doctora Gaul? ¿La rechazaría? ¿Qué significaba esa convocatoria? Puesto que no se había tomado la molestia de contarle nada a Clemencia, la muchacha reaccionó con incredulidad. No me puedo creer que te dedicases a redactar una propuesta con el cadáver de Arachne todavía caliente. Yo me he pasado toda la noche llorando. Sus ojos hinchados lo corroboraban. Bueno, yo tampoco podía dormir, protestó Coriolanus, después de sujetarla entre mis brazos mientras se moría. El trabajo evitó que me derrumbara. Lo sé. Todos sobrellevamos el dolor de forma distinta. No pretendía que fuese una crítica. Clemencia suspiró. Bueno, ¿y qué es eso que supuestamente he escrito contigo? Coriolanus se lo resumió en pocas palabras, pero ella aún parecía enojada. Lo siento, tenía pensado contártelo. Es algo muy básico y hay puntos que ya hemos tratado en grupo. Mira, ya me han puesto una ascensión esta semana. No puedo permitirme el lujo de que mis notas se resientan también. ¿Has puesto mi nombre en el trabajo, por lo menos? No quiero dar la impresión de haber estado demasiado abrumada como para aportar algo. No he puesto el nombre de nadie. Se trata más bien de un proyecto conjunto. Coriolanus levantó las manos para mostrar exasperación. La verdad, Clemmy, creía que te estaba haciendo un favor. Ya, claudicó ella. Te debo una, supongo, aunque habría estado bien que me hubieses dejado leerlo primero. Al menos cúbreme si nos empieza a acribillar a preguntas. Sabes que lo haré. De todas formas, seguro que lo rechaza. Quiero decir, es mi opinión, es bastante sólido, pero ella se rige por un código completamente distinto. Eso es cierto, convino Clemencia. ¿Crees que se celebrarán siquiera los Juegos del Hambre? Coriolanus no había pensado en eso. Pues no lo sé. Entre lo de Arachne y el funeral, aunque se celebren, me imagino que querrán aplazarlos. De todas maneras, ya sé que a ti no te gustan. ¿Y a ti sí? ¿A alguien le gustan realmente? A lo mejor mandan a los tributos a casa. No era una idea carente de atractivo si pensaba en Lucy Gray. Se preguntó cómo estarían afectándole las consecuencias del asesinato de Arachne. ¿Castigarían a todos los tributos? ¿Le permitirían verla? Sí, o los convierten en Avox o algo parecido, murmuró Clemencia. Es triste, pero no tanto como la arena. Quiero decir que yo preferiría vivir sin lengua a morir. ¿Tú no? Sí, aunque no sé si mi tributo opina lo mismo. ¿Se puede cantar sin lengua? No lo sé. A lo mejor. Habían llegado a las puertas de la ciudadela. Este sitio me daba miedo cuando era pequeña.
A mí aún me lo da, replicó Coriolanus, lo que le arrancó una carcajada a ella. Una vez en el puesto de los agentes de la paz, se sometieron a un escáner de retina y contrastaron los resultados con los archivos del Capitolio. Requisaron sus mochilas con libros y una mujer los escoltó por un pasillo largo y gris hasta un ascensor que bajó unas 25 plantas. Coriolanus, que no había estado nunca a tanta profundidad bajo tierra, se sorprendió al descubrir que le agradaba. Por mucho que le gustase el ático de los Snow, se había sentido muy vulnerable cuando empezaron a caer las bombas durante la guerra. Allí, sin embargo, era como si nada pudiese alcanzarlo. Las puertas del ascensor se abrieron y salieron a un gigantesco laboratorio abierto. Filas de mesas de investigación, máquinas misteriosas y vitrinas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Coriolanus se volvió hacia la vigilante, pero ésta ya había cerrado las puertas y se marchó sin darle más instrucciones. ¿Entramos?, le preguntó el muchacho a Clemencia. Con cautela se adentraron en el Capitolio. Tengo el horrible presentimiento de que voy a romper algo, susurró ella. Recorrieron una pared de armarios de cristal de 4,5 metros de altura. Dentro, una colección de criaturas. Algunas de ellas conocidas, otras modificadas hasta tal punto que costaba clasificarlas. Caminaban en círculos, jadeaban y saltaban de un lado a otro en un estado de aparente infelicidad. Colmillos exagerados, garras y aletas acariciaban el cristal a su paso. Un joven con una bata de laboratorio los interceptó y los condujo a una sección de jaulas de reptiles. Allí encontraron a la doctora Gaul, examinando un inmenso terrario lleno de cientos de serpientes. Eran artificialmente brillantes, y sus pieles resplandecían en tonos neón, rosa, azul y amarillo. No más largas que una regla y no más gruesas que un lápiz. Se contorsionaban formando una alfombra psicodélica que cubría el fondo de la jaula. ¡Ah! ¡Ya han llegado! La doctora Gaul sonrió. ¡Saluden a mis nuevos bebés! Hola, dijo Coriolanus acercando la cara al cristal para observar la sinuosa maraña. Le recordaban a algo, aunque no lograba precisar a qué. ¿Tienen algún sentido esos colores?, preguntó Clemencia. Todo tiene sentido o nada lo tiene, según el punto de vista de cada uno, respondió la doctora Gaul. Lo que me lleva a su propuesta. Me ha gustado. ¿Quién le ha escrito? ¿Solo ustedes dos? ¿O aportó algo su provocativa amiga antes de que le rebanaran la garganta? Clemencia apretó los labios, dolida, pero después Coriolanus vio que sus rasgos se endurecían. No iba a dejarse intimidar. Lo elaboró toda la clase, en grupo. Y Arachne pensaba ayudar a redactar la noche, pero usted lo ha dicho, añadió Coriolanus. Sin embargo, ustedes dos siguieron adelante, ¿verdad? Correcto, dijo Clemencia. La pusimos por escrito en la biblioteca y yo la imprimí anoche en mi casa. Después se la di a Coriolanus para que pudiera entregarla esta mañana, como nos había encargado. La doctora Gaul se dirigió a Coriolanus. ¿Es eso cierto? Coriolanus se sintió atrapado entre la espada y la pared. La entregué esta mañana, sí. Bueno, a los agentes de la paz de guardia, no me dejaron pasar, replicó para intentar reconducir la conversación. El rumbo de aquel interrogatorio resultaba sospechoso. ¿Ha habido algún problema? Solo quería asegurarme de que los dos hubieran tocado estos papeles, lo tranquilizó la doctora Gaul. Puedo enseñarle las partes que discutimos en grupo y cómo se han desarrollado en la propuesta final, le ofreció él. Sí, hagámoslo. ¿Han traído otra copia? Clemencia miró a Coriolanus con expectación. Yo no, contestó el muchacho.
No le hacía gracia que Clemencia le hubiera pasado esa patata caliente después de haber alegado sentirse demasiado conmocionada para arrimar el hombro. Sobre todo porque era una de sus rivales más temibles por las recompensas de la academia. ¿Y tú? Nos han quitado las mochilas. Clemencia se volvió hacia la doctora Gao. ¿Podríamos usar la copia que le hemos dado? Podríamos, sí. Solo que mi asistente la ha usado para cubrir esta misma jaula mientras yo salía a almorzar, dijo la doctora riéndose. Coriolanus clavó la mirada en la masa de serpientes, que no paraban de retorcerse y sacar la lengua. En efecto, distinguió frases de su propuesta entre los anillos. ¿Les importaría sacarla de ahí?, preguntó la doctora Gao. Parecía una prueba. Una de las extrañas pruebas de la doctora Gao, pero una prueba al fin y al cabo, y planeada de alguna manera, aunque Coriolanus no lograba imaginarse con qué objetivo. Miró de reojo a Clemencia e intentó recordar si le daban miedo las serpientes. Ni siquiera sabía si se lo daban a él. En el laboratorio de la escuela no tenían serpientes. Apretó los dientes mientras sonreía la doctora Gao. Por supuesto. ¿Solo hay que meter la mano por la trampilla del techo? La doctora Gao retiró toda la cubierta. No. Así tendrás espacio de sobra. Snow, ¿por qué no empiezas tú? Coriolanus introdujo el brazo despacio. Notaba la calidez del aire climatizado. Eso es. Despacio. No las asustes, le fue instruyendo la doctora Gao. El muchacho deslizó los dedos bajo el borde de una de las hojas de su propuesta y la sacó despacio de debajo de las serpientes. Estas se agolparon formando un montón, pero no parecían molestas. Creo que ni siquiera me han detectado, le dijo a Clemencia, que había adquirido una tonalidad verdosa. Bueno, allá voy. La muchacha metió la mano en el tanque. No ven muy bien, dijo la doctora Gao, y oyen menos todavía, pero saben que estás ahí. Las serpientes pueden olerte con la lengua, y estos mutos de aquí tienen ese sentido más desarrollado que las normales. Clemencia enganchó una página con la uña y empezó a levantarla. Las serpientes se agitaron. Si les resultas familiar, si asocian tu olor a algo agradable, un tanque climatizado, por ejemplo, no te harán ni caso. Un rastro nuevo, sin embargo, algo desconocido, representaría una amenaza, dijo la doctora Gao. Estarías a su merced, pequeña. Coriolanus acababa de atar cabos cuando vio la expresión de alarma en el rostro de Clemencia. La muchacha quiso sacar la mano de golpe, pero una docena de serpientes neón se le adelantaron y hundieron los colmillos en su carne.